¿Cómo están, amigos de este canal de YouTube? La riqueza de un país, medida generalmente por el Producto Bruto Interno, el PBI o el Producto Nacional Bruto. Es una medición convencional que se hace en todos los países del mundo. Pero ¿cómo se genera esa riqueza? Se genera por la producción, el conjunto de productos y servicios que durante un año las empresas, todos los agentes económicos producen, generan en esa economía a valor de mercado, ¿no? Se expresa en valor. Pero lo que algunos confunden y no conocen es que esa riqueza, básicamente, para generarse en una empresa, no solo requiere los tradicionales factores de producción conocidos como capital, trabajo, recursos naturales. En el Perú, en la última campaña electoral, hemos escuchado muchos cursos, algunas entrevistas a candidatos que hablaban mucho de cómo generar riqueza, según ellos, pero solo entendían que esa riqueza se genera con la participación del capital, con la participación del trabajo y, eventualmente, si dispones de recursos naturales, con la participación de los recursos naturales. Sin embargo, el tema es un poquito más amplio y complejo. La actividad productiva de un país, generada por miles de empresas pequeñas, grandes y medianas, por todos los actores protagónicos del proceso económico, se genera con la combinación de varios factores productivos. El capital, por cierto, es muy importante. Se necesita un capital para poder desarrollar el proyecto, convertir la idea, el proyecto, en una realidad. Y se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo para desarrollar ese proyecto en la parte de mano de obra que corresponda. Hay algunas industrias que requieren alto componente de mano de obra, por ejemplo, la industria de confecciones, textil confecciones. Sin embargo, en sus partes anteriores, en sus etapas primeras, por ejemplo, lo que es la elaboración de hilos o la elaboración de telas, y los procesos en todo el mundo, incluido el Perú, están sumamente tecnificados. Entonces ahí es fundamentalmente una producción intensiva en capital, maquinaria, robots. Muy pocas personas son las que están vinculadas a esas etapas de la producción. Hay en la agricultura, en la agroindustria, por ejemplo, momentos del año en que se requiere la cosecha, por ejemplo, la propia siembra, donde hay que poner gran cantidad de mano de obra para poder trabajar. Pero hay momentos entre la siembra y la cosecha donde esa mano de obra no tiene que trabajar porque es estacional ese proceso. Hay industrias como la industria metalmecánica que generan un empleo importante, valor agregado importante nacional, pero hay industrias como la industria petroquímica que son altamente intensivas en capital y todas son industrias importantes, actividades importantes. Pero en estos productos, incluso en los servicios, no solo influye el capital, el trabajo y el recurso natural. Bajo esta lógica, algunos en Perú piensan de que no tenemos mucho capital, pero tenemos mano de obra abundante y mucha de esa mano de obra desempleada o subempleada, y tenemos grandes recursos naturales potencialmente para explotar. Si el capital lo pone el privado, ¿por qué ese capital no lo pone el Estado? Y ahí resolvemos el problema y supuestamente avanzamos de una manera menos dependiente, entre comillas. Esas ideas que todavía existen de separarse del mundo, de hacer las cosas por nuestro lado, que eran ideas de hace 50 años, que ya han sido superadas en todo el mundo por la realidad misma, por los casos de éxito o de fracaso que han tenido los propios países, incluido el propio Perú, nos revelan que esta concepción acotada, limitada de capital, trabajo y recurso natural lleva a errores en políticas públicas y en apreciaciones con respecto a lo que hay que hacer en un país. Porque el capital es importante, la mano de obra especializada, la mano de obra adecuadamente capacitada es muy importante, los recursos naturales son potencialmente muy importantes, hay que ponerlos en valor,
pero además de eso se necesitan otros factores productivos. Por ejemplo, aquí estaba anotando algunos, ¿no? La infraestructura. Si la infraestructura pública, como bien público, no está disponible, entonces es muy difícil poder desarrollar, por ejemplo, en el desierto, en el desierto de la Libertad, sin un chavimochic para trasvasar el agua de un lado de la cordillera al otro, sería muy difícil tener el agua para poder desarrollar en ese desierto agroindustria como ahora se hace. O igual pasa en Ica, ¿no? Entonces, se necesita infraestructura, en este caso infraestructura de riego, represas, canales, trasvases de agua, hidroeléctricas, etc. Entonces, infraestructura, pero además se necesita información. Por ejemplo, la información en este tiempo es fundamental, es un factor productivo clave. Sin información vamos a ciegas, como los antiguos comerciantes fenicios iban por el mar, pero si salían de la vista de la costa, podían perderse porque no tenían brújula, no usaban la brújula para navegación, que ya estaba inventada, pero que no la tenían todavía en los buques. Entonces, información. Financiamiento. Un financiamiento a tiempo para capital de trabajo es tan o más importante que el proyecto mismo. Si el proyecto está listo, pero no tiene el financiamiento, entonces el proyecto no va. Tecnología, que no es lo mismo que el capital, porque el capital tiene que ver con maquinaria, equipo, tiene que ver con la inversión misma, pero la tecnología hace la diferencia, y aquí podríamos hacer el deslinde entre desarrollo tecnológico, entre innovación, como elementos claros que están dando la diferencia entre una empresa y otra, entre un país y otro. Gestión de la actividad empresarial o gestión del negocio, donde estemos, gestión empresarial. Es decir, la capacidad de gestionar esos recursos para, como verdaderos directores de orquesta, generar las condiciones para un buen desempeño productivo, con eficiencia, con productividad, con calidad y creatividad. Cada vez más son importantes los creadores, los creativos, ¿no? Ahora se habla de la industria naranja, de la industria creativa. En todas las actividades se necesitan creativos. Ya no solamente en las actividades artísticas, culturales, ¿no? Ni solamente en las actividades vinculadas a tecnologías de información, comunicación. Ahora se necesita creativos en todas las industrias, en todas las actividades económicas. Y eso es también un factor productivo. Entonces, para romper esa idea de que la riqueza se genera solo con la combinación adecuada de capital, trabajo y recursos naturales, diríamos que la riqueza se genera con la combinación adecuada de capital, trabajo, recursos naturales, infraestructura, financiamiento, tecnología, gestión empresarial, creatividad, entre otros factores productivos importantes, ¿no? He mencionado 9, no 3. Y entonces eso hace una gran diferencia con respecto al enfoque que tenemos que hacer. Porque si solamente pensamos que es capital, mano de obra, recurso natural, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que eso lo puede hacer un empresario privado, pero también lo puede hacer el Estado. O que lo puede hacer un empresario nacional, pero no un extranjero, mejor dicho, pero sin el extranjero, ¿no? La verdad es que algunos de estos 9 factores los tenemos. Por ejemplo, en el Perú abundan los recursos naturales, abunda la mano de obra, y cuando es capacitada es una buena mano de obra. Y también en algunos sectores hay capital, pero no en todos. No es buena la infraestructura, la información no es oportuna ni de calidad. El financiamiento sí está haciendo su tarea, pero con todavía mercados de dinero y financieros poco sofisticados, con mercados de capitales poco desarrollados. La tecnología es un tema importante, pero el desarrollo tecnológico propio, la investigación científica y la innovación dentro del Perú es todavía muy baja, hay que alentarla más. La gestión empresarial funciona en muchos sectores bastante bien y en otros no. Por ejemplo, en el emprendimiento natural que tienen millones de peruanos, sin duda hay un instinto para poder hacer las cosas, pero como no tienen muchos de estos emprendedores la capacitación adecuada, los conocimientos, los fundamentos, esa creatividad se pierde y en el tiempo no se aprovecha adecuadamente.
Y la creatividad, los peruanos somos muy creativos, pero esa creatividad hay que encauzarla para generar valor en todas las actividades productivas de bienes y servicios. Entonces no tenemos todos los factores productivos, como estoy mencionando. Y algunos de estos factores productivos los tienen extranjeros y otros los tenemos los peruanos. Es la combinación de ambos lo que puede generar una mayor riqueza, no la exclusión de unos en perjuicio o en beneficio de otros, no es el anti-empresa extranjera o empresa nacional, es realmente la combinación de todos los factores productivos para lograr un propósito común, un producto, un servicio, para generar riqueza que sin duda implique empleo, niveles de vida superiores para la población de un país. No disponemos de todos los factores productivos. Los factores productivos son diversos. En cada proceso productivo se combinan. No tenemos todos los que deberíamos tener y por eso necesitamos también de los factores productivos que provienen del extranjero. Las posiciones chauvinistas, nacionalistas, con alta carga ideológica, ya deben dejar paso a lo que el mundo ve, lo que se aprecia y lo que significa que, como ventaja, que un país se internacionalice y tenga un contacto lo más, digamos, dinámico posible con el mundo que está alrededor. Muchas gracias.